Buenos días, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a hablar sobre el juicio oral mercantil. Mi equipo está conformado por Laura Martínez, César Eduardo, Martínez Arellano, Laura Litzel, Robles Jiménez, Carlos Andrés, Saraya Madriles, Jesús Benedict, Villa González, José Luis y su servidor, Velázquez García Sebastián. A continuación, les voy a hablar un poquito sobre el juicio oral. En nuestro país, la historia de los juicios orales es intrincada por los debates en torno al jurado que estuvieron presentes en los congresos constituyentes de 1857 y 1917. Como antecedente, se pueden mencionar los juicios con jurado que se dejaron de celebrar en 1929. Sin embargo, los intentos más recientes son los que buscaron implementar los juicios orales en materia penal en los estados de Nuevo León en el 2004, Chihuahua 2006 y Oaxaca en el 2007. Estos intentos eventualmente desembocarían en la reforma constitucional en materia de justicia penal del 18 de junio de 2008. Desde entonces, los esfuerzos gubernamentales por implementar los juicios orales en distintas materias y entidades han aumentado cada vez más. ¿Por qué son mejores los juicios orales? Los juicios orales ayudan a ahorrar tiempo y recursos eliminando formalismos innecesarios y reduciendo significativamente los costos y los tiempos entre la presentación de la demanda y la terminación del proceso. Por desgracia, esta forma de llevar los procedimientos jurisdiccionales es un tanto ajeno a nuestra tradición jurídica. La oralidad en los juicios tiene un fuerte arraigo en los sistemas de derecho angloamericano debido a la permanente necesidad de presentar de forma sintética y breve las pruebas y los razonamientos ante el jurado. A continuación, les explicaré qué es el juicio oral mercantil. Es un juicio mixto, toda vez que la demanda, la contestación, la reconvención y la contestación a la reconvención se formula por escrito. En la fase procesal, en el ofrecimiento de pruebas queda integrada en los escritos de demanda, de contestación, de desahogo de la vista con las excepciones, con la demanda reconvencional, con la contestación a la demanda reconvencional y el desahogo de la vista con las excepciones que en su caso se hubieran formulado al contestar la demanda reconvencional. Esas últimas se desahogarán de manera oral. Excepciones en el procedimiento oral mercantil. Eduardo Couture define las excepciones como aquel poder jurídico de que se haya investido el demandado que le habilita para oponerse a la acción promovida contra él. Esto, en pocas palabras, es la manera en que el demandado opone las pretensiones del actor mediante un análisis de cuestiones sustanciales, o sea, de fondo. En el numeral 1122 del Código de Comercio nos dice que las excepciones que se pueden hacer valer en juicio son las siguientes. En primer lugar, la incompetencia del juez. En segundo, la litispendencia. La tercera, la conexidad de la causa. La cuarta, la falta de personalidad del actor o del demandado, o a su vez la falta de capacidad en el actor. La quinta, la falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta la acción intentada. La sexta, la división y la exclusión. La séptima, la improcedencia de la vía. Y por último, las demás al que dieren ese carácter las leyes. En competencia del juez, que es la primera excepción que se puede hacer valer, es aquella en la que el propio juzgador se excusa y dice que no puede conocer del juicio por diversas cuestiones, como tener algún parentesco con alguna de las partes, como tener algún interés en la materia de litigio, etc. La excepción de litispendencia
Esta procede cuando un juez ya conoce de un juicio en el que hay igualdad entre las partes, o acciones deducidas y cosas reclamadas. A su vez, puede existir la excepción de conexidad de causas cuando haya una identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas, o que haya identidad de personas y de cosas, aunque las acciones sean distintas. También puede que existan acciones que provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas. O a lo mejor que hay una identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas. Otra excepción es la falta de personalidad del actor. Esto es cuando existe la carencia de cualidades o calidades necesarias para comparecer en un juicio. No hay que pasar por alto que todas las excepciones procesales que tenga el demandado debe hacerlas valer al contestar la demanda, y en ningún caso suspenderán el procedimiento. En la excepción de la falta de cumplimiento del plazo, se puede allanar la contraria, y si ésta se allana, se declarará procedente de plano, y si no se allana, dichas excepciones se resolverán de modo incidental. Salvo la competencia del órgano jurisdiccional, las demás excepciones procesales y las objeciones aducidas respecto a los presupuestos procesales se resolverán de modo incidental. En el momento que se oponen las excepciones procesales, debemos de ofrecer las pruebas, y éstas se harán en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que se versen, y en el momento que se admitan, se ordenará su preparación para que se reciban en una sola. Por último, la excepción de cosa juzgada se resolverá de forma incidental. Contestación de la demanda oral mercantil. Una vez que se presenta la demanda escrita, se le anexan los documentos, y ésta se entrega a la oficialía de partes o en el archivo de juzgado, y éste lo recibe para asignar el asunto. Este juzgado asigna el número de folio y a su vez el juzgado, y un secretario de acuerdos de juzgado recibe la demanda, y ésta, de cumplir con los requisitos del Código de Comercio, se realiza acuerdo admisorio de la demanda. Esto da lugar a que el juez firma la admisión de esta y la publica en la lista de notificaciones. A su vez, el juez ordena el emplazamiento y el personal de enlace elabora instructivo de notificación. Este mismo se envía a personal de la Coordinación de Actuarios para diligenciar el emplazamiento, y el actuario visita al demandado para realizar el emplazamiento. A su vez, el demandado recibe dicho emplazamiento y tiene un plazo de 9 días para contestar la demanda. En otro paso procesal, el demandado presenta la contestación al archivo de juzgado o a su vez en la oficialía de partes común, por lo cual el secretario de acuerdos admite la contestación y da vista a la parte actora para que éste notifique por estrados. Y así, la parte actora tiene un plazo de 3 días para desahogar la vista a la contestación. Y por último, la parte demandada tiene un plazo de 9 días para contestar la reconvención que le fue notificada de forma personal. Y ahí da lugar a la etapa oral. De la demanda reconvencional para el procedimiento oral mercantil. Esta es una etapa dentro del proceso del procedimiento oral mercantil, ya que el demandado, cuando contesta la demanda, él va a poder proponer una reconvención, que no es otra cosa que hacer una contrademanda dentro de del mismo juicio. Y menciona que si admite el juez, esto va a notificar personalmente a la parte actora, que fue el quien metió la demanda inicial, para que la conteste en un plazo de 9 días.
y del escrito de contestación a la recomendación que haga la parte actora, se va a dar vista a la parte contraria para que en un término de 3 días se desahogue la vista de la misma. Si no se admite, el juez únicamente va a publicar un acuerdo para que te hagan las partes. Bien, si la demanda convencional fue oscura, irregular, incompleta o no sea muy clara, el juez va a señalar en qué consisten tales defectos para que el proponente la subsane en un plazo máximo de 3 días a partir de cuando haya surtido efecto de notificación. Y en caso que se le haya pasado el tiempo y ya transcurrió el término, el juez únicamente la va a desechar. De la demanda de la que estaba mencionando ahorita, la convención de la contrademanda dentro del proceso. El proceso inicia desde que se mete la demanda hasta que el juez o la parte, el órgano jurisdiccional emita su sentencia. Bien, si se ofrece una prueba pericial de la demanda o en la reconvención, la contraparte al presentar su contestación deberá asignar un perito de su parte para que los peritos den dictamen, que dictaminen tales pruebas o den fe a las pruebas que se vayan a desahogar. Aquí les voy a presentar un ejemplo de una tesis aislada en donde menciona que la notificación dentro del juicio oral mercantil se va a hacer de manera personal, ya sea en el emplazamiento o en el auto en donde se admita la reconvención. Es la tesis aislada número de registro 20-21-989. De la contestación de la demanda reconvencional. En los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vistas de estas, las partes ofrecerán sus pruebas expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente considera que demostrarán sus afirmaciones, proporcionando el nombre, apellidos y domicilio de los testigos que hubieran mencionado en los escritos señalados, así como los de sus peritos y la clase de pericial de que se trate con el cuestionario a resolver, que deberán rendir durante el juicio. El juez no admitirá pruebas que sean contrarias al derecho o la moral. Una vez admitida la demanda, el juez ordenará emplazar al demandado, corriéndole traslado con copia de la misma y de los documentos acompañados, a fin de que dentro del plazo de 9 días entregue su contestación por escrito. El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue, la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de las personas a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiere entendido la actuación.
Una vez ya transcurrido el plazo fijado para contestar la demanda y en su caso la reconvención, sin que lo hubiere hecho y sin que medie la petición de parte, se procederá en los términos del artículo 1390 bis 20. El juez examinará escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si el emplazamiento fue practicado al demandado en forma legal. Si el juez encontrara que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, mandará a reponerlo. En el escrito de contestación se formulará ajustándose a los términos previstos para la demanda. Las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, salvo las supervinientes. El demandado, al tiempo de contestar la demanda, podrá proponer la reconvención. Si se admite por el juez, ésta se notificará personalmente a la parte actora para que le conteste en un plazo de 9 días. El demandado podrá allanarse a la demanda. En este caso, el juez citará a las partes a la audiencia de juicio, que tendrá verificativo en un plazo no mayor de 10 días, en la que se dictará la sentencia respectiva. Desahogada la vista de la contestación a la demanda, y en su caso de la contestación a la reconvención, o transcurridos los plazos para ello, el juez señalará de inmediato la fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar, la que deberá fijarse dentro de los 10 días siguientes. De las actitudes procesales del demandado. El demandado puede realizar varias conductas a partir de haberse sometido a juicio, como son la contestación de la demanda. La contestación de la demanda con las formalidades y requisitos siguientes. Uno es que se realizará por medio de escrito. 2. Se contestará dentro del término 9 días por sí mismo o por medio de representante. 3. El rubro contendrá los mismos elementos señalados para la demanda. 4. Fijará el tribunal ante el cual se contestará, lo que se realiza ante el juez que ordenó el emplazamiento. 5. Señalar el domicilio del demandado para oír y recibir notificaciones e indicar su nombre completo. En ello podrá autorizar a personas para que en su nombre oigan y reciban notificaciones. 6. Respecto al objeto de la demanda, se debe precisar la objeción, la refutación, la contradicción, la negación o la admisión parcial. 7. Contestará los hechos en el orden enumerado por el actor, manifestando si el hecho es cierto o falso.
En la contestación se podrán hacer valer todas las excepciones pertinentes, las cuales podemos mencionar como la incompetencia, cuando el demandado considere que el juzgador es incompetente atendiendo a la materia, territorio, cuantía o fuero. Otra sería la litispendencia. Esta es por la tramitación de dos procesos iguales, en los que coinciden las partes con la misma calidad, que es el objeto sea el mismo y la cosa generadora la misma. La finalidad es evitar que se dicten sentencias contradictorias al acumular el segundo proceso al primero. La tercera sería la conexidad de la causa. La finalidad es acumular procesos con base en que será competente quien previno primero. Para su tramitación se requiere que exista identidad de personas, aunque tengan diferente carácter en el proceso, pero hay identidad de personas y cosas. Y la cosa juzgada. Existe una sentencia que se ha causado ejecutoria dictada con anterioridad al proceso que se conteste. El allanamiento. El demandado admite las pretensiones y los hechos planteados por el actor en su demanda, de manera lisa y llanamente, sin condición alguna, con la finalidad de que el juzgador resuelva respecto a lo pedido, sin que el demandado oponga obstáculo alguno. En la confesión de la demanda. En los juicios orales no está regulada en su título respectivo. En la confesión de los hechos que realiza el demandado en su contestación, surge implícitamente un acuerdo entre las partes en cuanto que los hechos del actor son ciertos. Integración del procedimiento oral mercantil. Las audiencias en el juicio oral mercantil son desarrolladas de manera oral, en cuanto a la participación de sus intervinientes, sin límite de cuantía. Encontramos el fundamento en el artículo 1390 bis del Código de Comercio. Esto a partir del 26 de enero de 2020. Principios del juicio oral mercantil. El juicio oral mercantil se regirá por los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración.
El juicio oral mercantil está compuesto por 4 fases procesales: fijación de la litis, audiencia preliminar, audiencia de juicio y sentencia. Fijación de la litis. La litis en el proceso oral mercantil se integra con las reclamaciones hechas en la demanda y/o en la reconvención, así como sus respectivas contestaciones. La fijación de la litis es de manera escrita, comenzando con la presentación de un escrito de demanda. A partir de este momento, todas las etapas subsecuentes se desahogarán de manera oral. A pesar de que los artículos 1378 y 1400 del Código de Comercio ordena 3 días para que se dé vista al actor para que manifieste lo que a su derecho convenga, así como ofrecer pruebas, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 16 de noviembre de 2005, sentó jurisprudencia por contradicción de tesis. Solo se dará vista para que el actor pueda ofrecer las pruebas pertinentes, pero no para corregir o mejorar su escrito de demanda. De la audiencia del juicio. Abierta la audiencia, se procederá al desahogo de las pruebas que se encuentren debidamente preparadas en el orden que el juez estime pertinente. Aquí el juez, su papel va a ser como el árbitro, le va a dar oportunidad a una parte y luego a la otra. Por ello, al efecto, contará con las más amplias facultades como rector del procedimiento, dejando de recibir las que no encuentre preparadas y haciendo efectivo el apercibimiento realizado al oferente. Aquí el juez es el que va a tomar la decisión cuáles pruebas van a entrar y cuáles no, y cuáles son relevantes y cuáles tampoco no pueden entrar. Bien, por lo que la audiencia no se suspenderá ni se deferirá por ningún caso, a menos que se trate de algo fortuito o de fuerza mayor. Ya en la audiencia se va a conceder el uso de la palabra por una vez a cada una de las partes para formular sus alegatos. Aquí es como en el Blackboard. El maestro es el que va a conceder que levante la mano y va a conceder la voz a cada una de las partes para evitar que hablen al mismo tiempo y se forme una confusión. Bien, enseguida se declarará el asunto visto y se dictará de inmediato la resolución correspondiente. El juez va a exponer oral y en forma breve todos los fundamentos de hechos y de derechos que motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos resolutivos de todo lo que recabó desde que empezó la audiencia, las pruebas y alegatos. Va a formar su resolución. Bien, acto seguido quedará a disposición de las partes copia de la sentencia que se pronuncie por escrito para que estén en posibilidad de solicitar en un plazo máximo de 1 hora o 60 minutos la aclaración de los términos de acuerdo al último párrafo del artículo 1390 bis. En ese momento tiene que una de las partes, si quedó inconforme en algo o si quiere aclarar principalmente, pues tiene ese plazo. Si no, pues así va a quedar. En caso de que la fecha y la hora fijada para la audiencia no existiera al juzgado ninguna de las partes, se va a constar en una copia de la sentencia que queda a disposición de las partes, siendo necesaria la exposición oral y lectura de los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la sentencia, así como los respectivos puntos resolutivos. Si no hay nadie, pues no tiene caso que el juez dicte la sentencia, ya que no hay ninguna de las partes interesadas y por lógicamente no hay alguien que discuta la decisión que quede o el punto que se resolvió el asunto. Nada más se va a acordar mediante un auto de acuerdo de que cómo quedó la resolución y ya está en disposición de las copias en ambas partes. Voy a poner a disposición una tesis, en este caso es una aislada, en donde menciona que en la audiencia de juicio oral va a proceder lo que es el principio de mediación, en donde el juez por ningún motivo va a poder delegar la responsabilidad a un secretario u otra persona, ya que desde que empiece la audiencia
es el mismo juez que va a tener conocimiento de lo mismo y por lo tanto no puede delegarlo a un tercero, aunque tenga un rango igual a un juez, ya que es el mismo que va a conocer la información desde que empezó la audiencia. Por ello que se debe respetar el principio de inmediación. Gracias. Ahora hablaremos de las pruebas, las cuales son la confesional, la testimonial, instrumental, pericial y la prueba superviniente. Antes de entrar de lleno con las pruebas como tales, primero hablaremos cómo empieza la audiencia. Y de acuerdo al artículo 1390 bis 38 del Código de Comercio, nos dice que, abierta la audiencia, se procederá al desahogo de las pruebas, que se encuentran debidamente preparadas en el orden que el juez lo haya estimado pertinente, por lo que contará con las más amplias facultades como rector del procedimiento, entendiéndose que no recibirá las que no se encuentren preparadas y haciendo efectivo el apercibimiento realizado al oferente, por lo que la audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas. Pero existe una excepción que dice que va a ser salvo en caso fortuito, de fuerza mayor o cualquier otra que la ley pudiera mencionar. Después, solo se concederá el uso de la palabra una vez a cada una de las partes para formular sus alegatos, intercaladamente. Enseguida se declarará el asunto visto y se dictará de inmediato la resolución correspondiente. Primero hablaremos de la confesional. Pero, ¿cómo se desahoga en el juicio oral mercantil? Primero, el que ofrece la prueba va a poder pedir que la contraparte se presente a declarar sobre los interrogatorios. Segundo, los interrogatorios se harán libremente, pero las preguntas deberán formularse de acuerdo a los hechos objeto del juicio y, lo más importante, el declarante responderá solo las que el juez califique de legales. Previo al apercibimiento correspondiente, en caso de que la persona que deba declarar no asista sin un motivo o conteste las preguntas que se hagan, de oficio se hará efectivo el apercibimiento y se tendrán por ciertos los hechos que la contraparte pretenda acreditar, salvo prueba en contrario. La siguiente es la prueba testimonial, en donde las partes que están en el juicio tendrán la obligación de presentar a sus testigos, pero para tal efecto se les entregará la cédula de notificación, y cuando realmente no pudieran asistir, lo manifestarán bajo protesta de decir verdad y pedirán que se les cite de nuevo. Una vez realizado esto, el juez ordenará la citación con el apercibimiento de que en caso de desobediencia se les aplicarán y se les hará comparecer mediante el uso de los medios de apremio, lo cual nosotros ya sabemos que son la amonestación, una multa de hasta 8,191 pesos con 76 centavos o el uso de la fuerza pública. ¿Qué pasa cuando la citación debe ser realizada por el juez? Bueno, esta será mediante cédula por lo menos con 2 días de anticipación al día en que deban declarar. Si el testigo citado de esta forma no asistiera a rendir su declaración en la audiencia programada, el juez le hará efectivo el apercibimiento realizado y reprogramará de nuevo su desahogo. En el caso anterior, podrá suspenderse la audiencia y la prueba se declarará desierta si, aplicados los medios de apremio, no se logra la presentación de los testigos. Es importante recalcar que las partes interrogarán a los testigos. Las preguntas se harán en términos claros y precisos y el juez también puede de oficio interrogar ampliamente a los testigos. Al ofrecer la prueba pericial, las partes deben reunir todos los requisitos que la ley nos dice.
y estos son que se debe señalar con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba practicarse la prueba. También los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben resolver en esta pericia, así como los datos de la cédula profesional o documentos que acrediten la calidad técnica, artística, industrial del perito. También debe acompañarse su nombre, apellidos y el domicilio de éste, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos. Si faltara alguno de los requisitos, el juez desechará de plano en cuestión la prueba, pero si ésta está debidamente ofrecida, el juez la admitirá en la etapa correspondiente, quedando obligadas las partes a que sus peritos en la audiencia de juicio exhiban el dictamen respectivo. Continuando con la prueba pericial. Si los peritos de las partes llegaran a no exhibir su dictamen en la audiencia que les corresponde, van a perder el derecho de hacerlo y en consecuencia quedará desahogado. Si ninguno de los peritos exhibe su dictamen en la audiencia correspondiente, se declarará desierta la prueba, y cuando los dictámenes exhibidos resulten sustancialmente contradictorios, de tal modo que el juez considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de convicción, podrá designar un perito tercero en discordia, el cual deberá aceptar el cargo bajo protesta de decir verdad y será pagado sus honorarios por las partes. Para terminar con la prueba pericial, es importante mencionar que los peritos asisten a la audiencia respectiva con el fin de exponer verbalmente las conclusiones de sus dictámenes, a efecto de que se desahogue la prueba con los documentos exhibidos y respondan las preguntas que el juez o las partes les formulen, entendiéndose que esto es un complemento de los documentos del peritaje y el testimonio del perito. Esta prueba de la que hablaremos es la prueba superviniente. Después de la demanda y la contestación, la reconvención y contestación, la reconvención, en su caso, no se admitirán al actor ni al demandado otros documentos que los que se hallen en alguno de los casos de la ley. El primero, que los documentos sean de fecha posterior a dichos escritos, que los anteriores, respecto de los cuales, protestando decir verdad, la parte asevere no haber tenido antes conocimiento de su existencia, y por último, los que no hayan sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte interesada. Cuando alguna de las partes tengan conocimiento de una prueba documental superviniente, deberá ofrecerla hasta antes de que se declare visto el asunto, y el juez, oyendo previamente a la parte contraria en la misma audiencia, resolverá lo conducente. Por último, hablaremos de la prueba instrumental. Los registros del juicio oral mercantil, cualquiera que sea el medio, serán instrumentos públicos, harán prueba plena y acreditarán el modo en que se desarrolló la audiencia o diligencia correspondiente, la observancia de las formalidades, las personas que hubieran intervenido, las resoluciones pronunciadas por el juez y también los actos que se llevaron a cabo. El artículo 1390 bis 45 nos dice que los documentos que presentan las partes podrán ser objetados en cuanto a su alcance y valor probatorio durante la etapa de admisión de pruebas en la audiencia preliminar. Los presentados con posterioridad deberán serlo durante la audiencia en que se ofrezcan. La impugnación de falsedad de un documento, tratándose de los exhibidos junto con la demanda, se opondrá mediante excepción, simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que fueran supervinientes. Al momento de su interposición se deberán ofrecer las pruebas que se estimen pertinentes, además de la prueba pericial, con la que se dará vista a lo contrario, para que manifieste lo que a su derecho convenga y designe perito de su parte, reservándose su admisión en la audiencia preliminar, sin que haya lugar a la impugnación en la vía incidental. Tratándose de documentos exhibidos por la parte demandada junto con su contestación a la demanda, o bien de documentos exhibidos por cualquiera de las partes con posterioridad a los escritos que fijan la litis, la impugnación se hará de forma oral en vía incidental en la audiencia que estos se admitan.
La preparación y desahogo de la prueba pericial correspondiente se hará en términos de esta ley. Por último, hablaremos de las sentencias. Las sentencias, como ya sabemos, pueden ser definitivas o interlocutorias. Las primeras son las que deciden el negocio principal. Y las segundas, que son las interlocutorias, son las que deciden un incidente, un artículo de excepciones dilatorias o una competencia. También toda sentencia debe ser fundada en la ley. De no poder ser así, se atenderá a los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso. La sentencia debe ser clara y al establecer el derecho debe absolver o condenar. Cuando el actor no probare su acción, será absuelto el demandado, y la sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación. No podrán bajo ningún pretexto los jueces ni los tribunales aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito. Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará con la debida separación la declaración correspondiente a cada uno de ellos. Y por último, es importante mencionar de la aclaración de la sentencia. La aclaración de sentencia procede respecto de las definitivas e interlocutorias, dictadas tanto en primera como en segunda instancia. El juez, al aclarar las cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas o obscuras de la sentencia, no puede variar la sustancia de esta. La aclaración de la sentencia debe pedirse por escrito dentro de los 3 días siguientes en el que haya surtido efectos la notificación de la resolución que se pretenda aclarar. El juez resolverá sobre la aclaración de la sentencia en un plazo máximo de 3 días. La interposición de la aclaración interrumpe el término señalado para la apelación.